Por ejemplo, si nosotros tenemos el vector 2, 3, 5, ¿cuál es la proyección sobre la segunda entrada? ¿Cuál sería la proyección? A veces le llaman pi. Pi de esto, ¿qué sería? Aquí en álgebra lo vamos a llamar E. ¿Pero qué sería aquí? La proyección sobre la segunda componente. Su coordenada. ¿Ok? La diferencia de lo que vamos a ver con espacios vectoriales es que no van a ser, pueden ser 2 o 3 o 4 o 20,000 componentes. ¿Sí? O sea, no necesariamente va a ser una, sino va a ser una combinación lineal, pues, que determina al elemento en un espacio WR, WJ. O sea, nosotros tenemos que esto va a ser suma de varios subespacios, pero a lo mejor W2 tiene dimensión N2, donde N2 puede ser mayor que 1. Entonces, lo que va a proyectar va a ser hacia la combinación lineal con los elementos básicos que le correspondan a este espacio vectorial. ¿Sí? Por ejemplo, R3 lo podemos ver como R, cruz 0, cruz 0, suma directa con 0, cruz R2. Bueno, R cruz R, pues vamos a poner R cruz R. ¿Estamos de acuerdo? Así que si yo tengo un vector alfa, beta, gamma, lo que vamos a llamar proyección 1, pues va a ser alfa, pero aquí el vector pues es beta más gamma, pero es beta, bueno, es este vector, beta por 0, 1, 0, más gamma por 0, 0, 1. La componente pues, va a ser esta combinación lineal, o sea, va a ser el vector 0, beta, gamma. ¿Sí me expliqué? Ese va a ser, que se puede ver como beta por el 0, 1, 0, más gamma por el 0, 0, 1, pero la componente, la proyección, perdón, va a ser este vector. O sea, no necesariamente tiene que ser una coordenada. ¿Vale? Entonces, eso es lo que vamos a trabajar. ¿Se entiende más o menos lo que van a hacer las proyecciones? ¿Sí? O sea, verlas como se ven las coordenadas, pero pero donde pueden ser varios elementos en la proyección, o sea, no nada más necesariamente que dependa de un elemento básico, sino puede depender de un número finito de elementos básicos. ¿Ok? Pues aquí, pues borro esta, agrego, y empezamos con lo que dice el texto, pero ya tenemos una idea de cómo vamos a trabajar. Entonces, a continuar con el análisis de un operador lineal, se debe formular
las ideas de un modo algo más refinado. Menos en términos de matrices y más en términos de subespacios. Cuando comenzamos este capítulo, describimos su propósito del siguiente modo: encontrar una base ordenada en la cual la matriz T toma una forma especialmente simple. Ahora describiremos nuestro propósito como sigue: descomponer el espacio base B en una suma de subespacios invariantes para T, tal que los operadores de restricción a estos subespacios sean simples. ¿Ok? Definición: sean W1 hasta WK subespacios de un espacio vectorial B. Se dice que W1 hasta WK son independientes si la suma de W1 más WK es igual a 0, con WI estando en, con alfa I, perdón, estando en WI. Si esto sucede, para que sean independientes, debe de implicar que cada alfa I es 0. Hago notar aquí que, por ejemplo, el alfa 1 es una combinación lineal de los elementos básicos de W1. El alfa 2 es una combinación lineal de los elementos básicos de W2, etcétera, etcétera. O sea, no son un solo vector de la base. ¿Sí me explico, chicos en línea? Ok, entonces vamos a poner un ejemplo. A ver, vamos a poner el ejemplo. Tenemos el espacio de matrices 2×2 con entradas en los reales, por ejemplo. ¿Ah? Este es igual al generado por el conjunto de matrices 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. ¿Ok? Sí. Entonces defines W1, el generado, por las matrices 1, 0, 0 y, por ejemplo, 0, 1, 0, 0. Defines W2, el generado, por las matrices 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Y agarras, por ejemplo, el elemento 2, 5, 1, 0. ¿Cómo puedo ver como una suma de elementos en W1 y W2? Y si la puedo, o sea, primero, puedo ver a esto como un elemento del espacio vectorial W1 más 1 del W2, después de que la contestación sea afirmativa o negativa. Si, por ejemplo, es afirmativa, sería, bueno, ya que ¿lo puedo ver de forma única o no? Entonces, primero, a ver, ¿quién me podría dar una combinación lineal de elementos en W1 y W2 que me dé el 2, 5, 1, 0? O sea, yo podría agarrar, por ejemplo, a ver, ustedes me dicen si está bien así.
Hago esto y borro, pero primero para que me digan si está o no está. A ver. Este está aquí. Este está aquí. ¿Sí? 2 veces este más 3 veces este. Así que voy a borrar esto y simplemente aquí le voy a poner un 3. Porque al sumar pues te da 3 aquí, ¿verdad? Los 2,3 claramente está aquí. 2,3 claramente está aquí. Ahora, ¿a quién doy acá? ¿A quién doy acá para que me dé esto? Bueno, aquí debe ser 0, 0. Y aquí debe ser 2. ¿Y aquí? ¿Quién? 1, ¿no? Este está aquí claramente, ¿verdad? ¿Puedo dar otra combinación que esté aquí? Por ejemplo, puedo dar la 2, 4, 0, 0 y la 0, 1, 1, 0. Entonces, ¿es única la representación? No, no es única. Entonces, no son independientes. W1 y W2 no son independientes. Por ejemplo, si yo resto esta menos esta, me da el vector ¿qué? 0. O sea que sería la matriz 0. ¿No? Si yo resto esta menos esta, ¿me da quién? 0, ¿no? Luego entonces, yo puedo tener una representación igualada a 0, pero que no sea con este coeficiente 0. Ok, entonces estos no son independientes. Porque además la intersección entre los espacios W1 y W2, ¿quién es? A ver si me dicen quién es. ¿Quién es, chicos, en línea? Sí. ¿Quién? ¿Quién es la intersección? ¿Sería el 0100? Sería el generado por la matriz 01, 0. El generado. O sea, matrices de la forma 0A, como 0A, 0, 0. ¿Ok? Este es distinto del espacio 0. Espacio, como espacio. Vectorial. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos, regresando al ejemplo, vamos a querer ver que un espacio intersectado con la suma de todos los demás es el 0. Como nada más tenemos dos espacios, pues nada más intersectamos W1 con W2. ¿Sí? Cuando eso sucede, se dice que se puede hacer una suma directa, que se representa de esta manera. Es como una especie de base, pero en vez de tener un elemento, tiene una cantidad finita de elementos. ¿Sí me explico? O sea, puedes juntar tus bases. Hacer una base grandota, pero juntando las bases de cada WDI. ¿Sí me explico? O sea... ¿Por qué la intersección? ¿Qué la intersección no daba 0 así? No, no da 0. Pues. Pero tiene que dar 0, ¿no? No, o sea, este es un ejemplo de algo que no es independiente. Este es dependiente. Ajá. Entonces, para que sea independiente, la intersección debe dar ¿qué? El espacio vectorial 0. Y tú puedes elegir un elemento de W1, un elemento de W2, etcétera,
para, existe un único elemento de W1, uno de W2, etcétera, que te da cualquier elemento del W dado. ¿Sí me explico? Es como tener una base de K elementos, pero en realidad esos elementos deben de estar en sus respectivos espacios W1, W2, W3, etc. Los cuales deben de ser invariantes. ¿Sí? ¿Me explico? O sea, el espacio vectorial tiene dimensión n. El K muy probablemente sea menor a n. Entonces tú puedes con K vectores conseguirte todo el espacio vectorial W, pero siempre y cuando esto lo puedas ver como suma ¿qué? Directa. Y ya te preocuparás por cómo ves cada alfa en W1 como combinación lineal de su respectiva base. ¿Me explico? A ver, vamos a seguir con el ejemplo que tenemos. Me da flojera, pero bueno, no flojera, sino como que es un poquito latoso, pero vamos a ver con 9 para que se vea el ejemplo. ¿Vale? Porque con 4 no se va a ver, seguro no es tan claro con 4. ¿Eh? Vamos a hacerlo con 9. O sea, con 4 como que queda fácil y no se va a ver claro. Vamos a ver con 9. O sea, con 9 es una 3×3. O sea, tenemos las matrices ahora 3×3 con entradas en los reales. Esto es igual al generado por la matriz 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, coma, perdón, 0 aquí, 0, y aquí 0. La matriz 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, coma, la matriz 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. A ver, ¿puedo poner etcétera? ¿Sí se entiende cómo quedarían las otras 6? Sí, profesor. Ok. Ahora vamos a poner lo siguiente. A ver, esta sí. W2 igual al generado por 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Vamos a ponerle aquí un 1. 1, 0, 0. W3 igual al generado por 0, 0, 1, 0, 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 1. Y W4 generado por 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 3, y este. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Y por último el 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Ok. Resulta que que el espacio vectorial B, que es este, resulta ser que es
lo que vamos a llamar la suma directa de W2 más W3 más W4. Si yo quiero agarrar un vector, que en este caso es una matriz arbitraria, A, B, C, D, E, F, G, H, I, ¿cómo pongo esto? Como un vector alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 más alfa 4. ¿Quién tendría que ser el alfa 1? A ver, díganme, ¿quién sería la matriz alfa 1? ¿Cómo quedaría la matriz? Alfa 1 igual a qué? Sería igual a A por W1. No, W1 es un espacio vectorial. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O sea, sería A 0, 0, 0, 0. Esta es clara, ¿no? ¿Quién sería alfa 4? 4. Ajá. Sería 0, 0, 0, 0. Sería 0, 0, 0, luego. Esa sería el alfa 4. ¿Qué? El alfa 2, ¿quién sería? O sea, sería 0, ¿qué? ¿Aquí 0 o es D, ¿no? D 0, 0, 0, 0. Y el alfa 3. El último es I, ¿no? Ah, sí, El H, aquí está. A ver, ahí vamos bien. Fueron dados de forma única, ¿verdad? Pero el alfa 4, esto es como si fuera, como poner una base, pues, donde los elementos de esta base fueran de esta forma. Por ejemplo, aquí, aquí hubiera puros ceros y aquí se pondría el escalar necesario para que nos dé esto, que sería precisamente la. Igual aquí puros ceros, excepto aquí en estas dos, y se ponen los escalares necesarios. No es que sea una base, ¿sí me explico? Pero se ve como, o sea, uno lo puede percibir como si fuera una base esto, donde tendríamos, entre comillas, un vector alfa 1 que esté en este W1, un vector alfa 2 que esté en W2, un vector alfa 3 que esté en W3 y un vector alfa 4 que esté en W4, que nos represente precisamente a cualquier vector alfa aquí. Pero deben de estar caracterizados de estar en el espacio donde estamos trabajando. Ahora sí, en el espacio donde estamos trabajando hay una base, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el alfa 4, esto se ve como E veces 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, más F veces 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, más G veces 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, más H veces 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Entonces, ¿se entiende?
Entonces, para que sea única, los elementos, cualquier combinación lineal igualada a 0, nos obliga a que cada respectivo alfa 1 sea el 0. Alfa i, perdón, sea el 0. Otra forma de verlo es que la intersección con la suma de cada uno de estos, el 0, por ejemplo, si agarramos el alfa, el W1, y lo intersectamos con los demás, pues solo te da el 0 porque este tiene entrada 1, mientras todos los demás tienen entrada, ¿qué? Tienen primera entrada, ¿qué? 0. Así que aquí un elemento de este espacio sería de la forma A,0, A0000000. Para que este elemento estuviera en la suma directa de los demás, su primera entrada debería de ser, ¿qué? 0. Entonces, si este elemento está aquí y está acá, entonces en realidad el A vale 0. Y ya entonces tienes a la matriz 0. Luego entonces así le haces con todos los demás y obtienes que es lo que vamos a llamar suma directa. Entonces, ¿sí se entiende entonces lo que ya es una suma directa? ¿Sí? Los espacios vectoriales tienen dimensión probablemente mayor a 1 y probablemente tengan dimensiones distintas. 8, 23, 5 millones, no lo sé, ¿no? Y no necesariamente sea dimensión 1, dimensión 1, dimensión 1, dimensión 1. Cuando tú tienes una base, por último, cuando tú tienes un espacio vectorial, por ejemplo R3, pues eso lo podemos ver, creo que ya lo puse, pero bueno, lo voy a poner. Entonces, R3 puedes representar así. W1 igual a esto. W2 igual a 0, cruz R, cruz el 0. Y W3 que sea 0, cruz 0, cruz R. W1 más W2 más W3 te da todo el espacio vectorial R. Cualquier vector que tú tengas, alfa más beta más gamma, perdón, alfa, beta, gamma, el alfa, ¿dónde está? En W1, el beta está en W2 y el gamma está en W3. ¿Sí? Porque el alfa lo ves como... Bueno, más bien, dije mal. No es alfa, ¿quién sería? Alfa 0, 0. No es beta, ¿quién sería? 0, beta, 0. 0, beta, 0. No es gamma, ¿quién sería? 0, 0, gamma. Y la suma de estos tres te da el vector alfa, beta, gamma. ¿Sí? Esto lo hacemos con cualquier base. ¿Estamos de acuerdo? Con cualquier base podemos hacer esto. Entonces la diferencia, ya con suma directa de espacios, es que la dimensión de los WJ puede ser mayor a 1. Y además, las dimensiones no necesariamente tienen que ser, ¿qué? Iguales. ¿Quedó claro, chicos, en línea? Sí, profesor. Ok, ahora sí ya. Nos vamos ya con la explicación aquí. Ya va a ser más rápida. Definición. Si W1 a WK subespacios de un espacio vectorial B, se dice que W1 y WK son independientes. Si existe una suma igualada a 0, entonces con cada alfa i en WI, entonces eso implica que cada alfa i es 0. Para K igual a 2,
el sentido de la independencia de la intersección 0, es decir, W1 y W2 son independientes si solo si su intersección es el conjunto 0, el espacio vectorial 0. Si K es mayor a 2, la independencia de W1 y WK dice mucho más que la intersección de estos espacios sea 0. Dice que cada WJ encuentra la suma de los otros subespacios solo en el vector nulo. El significado de la independencia es el siguiente: W1 más W2, etcétera, hasta WK, el subespacio generado por W1 y WK. Cada vector alfa de W puede ser expresado como una suma. Alfa igual a alfa 1 más alfa 2, etcétera, hasta alfa K, con cada alfa I en W de I. Si W1 y WK son independientes, bueno, W1, W2, etcétera, hasta WK son independientes, entonces esas expresiones de alfa es únicas. En efecto, alfa igual a beta 1 más beta 2, etcétera, hasta beta K, con cada beta I en WI, suponemos que también es igual a alfa. Entonces, en particular, alfa menos alfa, ¿cuánto es? 0. Así que 0 es igual a alfa 1 menos beta 1 más alfa K menos beta K. Estamos restando estos dos. Luego, alfa I menos beta I, pues tiene que ser, ¿qué? 0 por la independencia. Así, si esto es 0, pues son iguales. Así, si W1 y WK son independientes, se puede operar con los vectores de W como K en tuples, alfa 1 hasta alfa K, con alfa I en WI, en la misma forma como se operan los vectores de RK como K tuples de números. Es decir, no es una base, pero lo podemos ver como una especie de base. ¿Sí me explico? O sea, la base sería agarrar una base de cada espacio W1, y entonces este alfa 1 sería combinación lineal de los elementos básicos de W1. El alfa 2 sería combinación lineal de los elementos básicos de W2, etc. Pero cumple algo análogo a las bases, que por ejemplo son independientes, se relaciona con la independencia lineal. Es decir, si tengo una suma igualada a 0, en la independencia lineal dice que si yo tengo una suma de vectores igualada a 0, entonces si es linealmente independiente, pues los escalares respectivos valen ¿qué? 0. Aquí igual. Yo creo que en la parte de arriba, la suma de W1 hasta WK sería suma directa. Cuando es independiente sí, pero se habla un poquito más abajo. O sea, lo que hice al inicio, más o menos es darles la idea de lo que vamos a ver ahorita, para que no se llegue así con dudas y después aclararlo, sino ahorita vamos a hacer esto, ¿no? O sea, todavía no llegamos, la suma directa está por acá. Pero sí tiene que ver con eso. Entonces sí me expliqué, no es que sea base, como si fuera una base. Estos W de esta manera, cuando se logran ver de esta manera, nos permite encontrar elementos en cada uno de estos espacios vectoriales que sí nos permiten representar a cualquier vector. Si la suma de esto nos da todo B, a cualquier vector de B. Si nos da un subespacio, a cualquier vector del subespacio. ¿Sí? Por ejemplo, todo esto me da el espacio de matrices 3×3, ¿verdad? Entonces, con 4 vectores, yo puedo representar a cualquier matriz. Entonces, va a decir uno, bueno, pero si las bases tienen aquí 9 vectores, ¿por qué puedes representarlo? Porque esos vectores tienen que ser de cierta forma. Deben de estar cada uno de los vectores en los respectivos WDIs. ¿Sí me expliqué? Y esos WDIs, pues cada uno de estos, pues
es combinación lineal de su respectiva base. ¿Ok? Y solo se puede cuando se pueda ver en suma directa. Entonces, no es una base, pero se comporta como base. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Bueno. Chicos, ¿quedó claro? Sí, profesor. Ok. Seguimos. Lema, si ves un R espacio vectorial, F espacio vectorial de dimensión finita, W1, WK subespacios de B, y W es una suma no necesariamente directa. O sea, ya vimos que puede haber sumas que no sean independientes, es decir, que puede haber dos representaciones para un elemento, o incluso que hay elementos que no se pueden representar. Bueno, no lo borré, ¿verdad? El primer ejemplo. Díganme con el W1 y el W2 si puedo representar a la matriz 0008. 0008. ¿Puedo representarla con W1 más W2? No. No. Entonces, no necesariamente cualquier vector puede estar en la suma. No necesariamente la representación es única, pero cuando son independientes la representación es única. Y si W1 más W2, etcétera, hasta WK me da el espacio vectorial B, entonces ya puedo representar a cualquier vector del espacio vectorial como una combinación lineal de elementos en cada uno de estos espacios vectoriales. Pero no forman una ¿qué? Una base necesariamente de B. Porque además, quiero explicar la diferencia. No son fijos los alfa i's que tomas aquí. O sea, esa es la diferencia con la base. En la base tú tomas elementos fijos que están aquí. Aquí lo que tomas son elementos distintos, pero que están fijados en el mismo espacio vectorial. Porque si no, habría incompatibilidad de bases, ¿no? Diríamos, a ver, ¿cómo? O sea, por un lado me dices que 4 vectores te generan a las matrices, y por otro lado dices que tiene dimensión 9. Entonces, ¿cómo es posible? No. La diferencia, por eso digo que es una especie de base, la diferencia es que los vectores que tomas en cada W de I no son fijos. Para cierta matriz, a lo mejor tomas alfa 1 en W1 y otras cosas, ¿no? Y para otra matriz tomas beta 1 en W1 y otras cosas. El alfa 1 no necesariamente es igual al beta 1, pero lo que sí es fijo es que lo tomas en el mismo espacio vectorial. ¿Sí? ¿Sí queda claro o no? ¿Sí? Bueno, entonces seguimos. Ya dijimos esto, las siguientes afirmaciones son equivalentes. W1 hasta WK son independientes. Para todo J mayor o igual a 2, se tiene que WJ intersectado con la suma de todos los espacios quitándole el J es el espacio vectorial 0. Si BI es una base ordenada de WI, entonces la sucesión de las beta 1 hasta beta K es una base ordenada para W. O sea, juntas todas las bases y te da una base ordenada de W. Demostración. Supóngase que se cumple A. Entonces, por independencia, sea alfa un vector de la intersección. Entonces existen vectores alfa 1 hasta alfa j menos 1 con alfa i en W de i, tales que alfa es igual a alfa 1 más
alfa j menos 1. Como alfa 1 más alfa j menos 1 más menos alfa, o sea, al hacer esto y restarle menos alfa, me da el vector 0, ¿estamos de acuerdo? Más 0, más 0, más 0, esto es igual a 0. Y como W1 y WK son independientes, debe tenerse que cada uno de los alfa i, ¿vale qué? 0. Ahora observe que B implica A. Es decir, si esto se cumple, la intersección es 0, entonces son, ¿qué? Independientes. Ahora, supóngase que 0 es igual a alfa 1 más alfa k. Alfa i en W de i. ¿Sí? Lo que queremos ver es esto. Esto implica esto. ¿Sí? 0 es igual a alfa 1 más alfa 2 hasta alfa j. Alfa j distinto de 0. Así, alfa j es igual a menos alfa 1 menos alfa 2, etcétera, hasta menos alfa j menos 1. Es un vector no nulo de esto. Ahora sabemos que A y B son equivalentes y veamos por qué A y C son equivalentes. Supóngase que A sea BI. Supóngase A sea BI una base para W de I. Sea B la base, B1, B2, BK, es decir, juntas las bases de la base de B1, la base de B2, la base de BK. Cualquier relación lineal entre los vectores de B tendrá la forma beta 1 más beta 2 más beta K, donde BI es cierta combinación lineal de B beta 1, beta 2 es cierta combinación lineal de beta 2 garigoleada, beta 3 sería una combinación lineal de beta 3 garigoleada, etcétera, etcétera. O sea, estos elementos están en sus respectivas bases. ¿Sí? Combinaciones lineales de sus respectivas bases. Como W1 a WK son independientes, cada B de I es 0, porque tenemos una combinación de elementos en cada W de I, y estos nos dan 0. Como cada base es independiente, linealmente independiente, la relación que tenemos entonces es cada vector de cada respectiva base beta i tiene que valer 0 porque tienes una combinación igualada a 0. Entonces, eso vale 0. Es decir, todos los elementos, todos los escalares que multiplican a los elementos básicos deben de ser 0. Entonces tenemos que la relación que tenemos entre los vectores en beta es la relación trivial, es decir, todos tienen que valer 0. Se deja la demostración de C implica A para ejercicio, y aquí C implica A, diría, dada una base ordenada para cada W de I, o sea, beta 1 para W1, beta 2 para W2, etc. Entonces, mostrar que son independientes. Entonces, la idea, bueno, ustedes lo van a hacer, la idea es suponer que no son independientes por introducción a la negación. Suponer que no son independientes y contradecir el hecho de que es una base. ¿Sí? Entonces eso lo hacen ejercicio. Aquí vimos algo interesante que quiero retomarlo en el ejercicio que estábamos viendo. A ver, ¿dónde estaba? Antes que se me olvide. Ay, se me olvidó. Y ahorita lo veo. Ah, ok, bueno. Esto, era otra cosa, pero a ver esto. Esta es una base para W1. Este conjunto. Esta es una base para W2. Esta es una base para W3. Y esta es una base para W4. Esto es una suma directa. ¿Ok? Bueno, en este ejemplo, esto es una suma directa. Así que si yo puedo juntar las bases, y a juntar las bases que tengo aquí, en el orden adecuado, yo obtengo la base
de el espacio de matrices de orden 3×3. ¿Ok? Si yo cambio el orden, pues bueno, a lo mejor ya no nos da en un espacio vectorial, ya no... si yo cambio el orden, por ejemplo, y no tengo todo el espacio vectorial, a lo mejor la representación matricial va a estar movida. Las columnas van a estar movidas, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero ver representaciones matriciales. ¿Ok? Pero entonces, este es el ejemplo de que yo puedo extender la base. En el ejemplo donde no se cumplía, yo aquí no puedo juntar estos dos y tener la base de todo el espacio. Fíjense, dimensión de W1 es 2. Dimensión de W2, ¿cuánto es? 2. No puedo yo juntar estas y decir que esto es una base de todo el espacio vectorial V, porque hay una intersección entre estos dos. Así que no se cumple, por ejemplo, el teorema de las dimensiones, ¿no? Dimensión de W1 más dimensión de W2 no es igual a la dimensión del espacio que generan estos dos. Falta quitar la intersección. ¿Falta qué? Quitar la intersección, ¿no? Es que la intersección no es cero, la intersección es generado. ¿Ok? Entonces, puedo yo verlo, repito, como una especie de base, pero los alfas que están en cada base no son fijos. Perdón, los alfas que están en cada espacio no son fijos. Cuando tú tienes una base, fijas la base. Es decir, cada elemento es fijo, alfa 1, alfa 2, hasta alfa k es fijo. Acá lo único que dices es que puedo agarrar uno del espacio W1, puedo agarrar uno del espacio W2, etcétera, y hacer una combinación, y que me dé la combinación lineal que yo necesito tener. Pero si cambio el elemento en W, ya no necesariamente voy a tener a los mismos alfas 1, alfa 2, alfa k. ¿Vale? Esa es la idea. Pero lo demás se comportan como base, ¿no? Seguimos. Si cualquiera y por tanto todas las condiciones del último lema se cumple, se dice que la suma es directa, o que W es la suma directa de W1 más W2, W3, etcétera, hasta WK, y se escribe así. También se denota como denotamos la sumatoria, ¿sí? Como denotamos la sumatoria, por ejemplo, así. Voy a poner acá. Ajá. Es igual. En la literatura pertinente, el lector puede encontrar esta suma directa como suma independiente de suma directa interna. Bueno, ejemplo 11. Se abre un espacio vectorial de dimensión finita sobre el campo F y C alfa 1 alfa n en una base de B. Si WI es el subespacio unidimensional generado por alfa I, entonces B es igual a la suma directa de los alfas de los WI. Eso ya lo vimos, ¿no? Con en R3 vimos el ejemplo. Y es, en general, pues agarras aquí F cruz 0, 0, 0, 0, cruz F 0, 0, etcétera, ¿no? Y lo que te estás dando, exactamente, estás dando las coordenadas del vector en la base que estás tomando. ¿Ya? Obviamente, estás tomando 0, la coordenada, coma 0, 0, 0, 0. Y solo pones la coordenada en la posición pues, J. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo trivial de una suma directa, ¿no? 12. Las matrices simétricas y antisimétricas. Vamos a ver, déjenme copiar es Windows, Shift Windows S. Sí, pero se me pasó esto.
Shift Windows S. Aquí dice que si n es un entero positivo y f un campo, voy a verlo ahora. Si n es un entero positivo y f un campo de los números complejos, y v el espacio de todas las matrices n por n sobre f, sea W1 el subespacio de todas las matrices simétricas, es decir, matrices A tal vez que A transpuesta es igual a A, y W2 el subespacio de todas las matrices antisimétricas, es decir, matrices A tal que A transpuesta menos A. Esto lo tengo aquí, ¿verdad? A transpuesta igual a menos A, entonces V suma directa de W1 más W2. Y te dice cómo deben de ser matriz. Entonces yo tengo una matriz, voy a poner una 3x3, D, E, F, E, H. Se puede poner en abstracto, pero con puntitos, ¿no? Que no hay tanto problema. Entonces yo quiero ver que sea suma directa de estos espacios. W1 es el conjunto de todas las matrices simétricas y W2 es el de todas las antisimétricas. Entonces, agarras y dices, si yo sumo, primero, A, B, C, D, E, F, G, H, I. ¿Quién sería la transpuesta de este? A, D, G, B, C, H, C, F, I. Si nosotros sumamos este y este, ¿qué nos da? BD. Si nosotros sumamos este y este nos da B más D, perdón. Ajá. Y tenemos B más D aquí y B más D acá, ¿no? Si sumamos esto nos da 2A, nos da 2C, nos da 2I. Entonces tenemos que partir en 2. Porque si no partimos en 2, aquí vamos a tener 2A, 2C y 2I. Entonces de ahí sale 2. Cuando hacemos la antisimétrica, entonces restamos. A ver, aquí, voy a poner aquí, pero es la antisimétrica. Entonces quedaría menos A transpuesta. Entonces, ¿qué quedaría aquí? Todo esto con menos, queda menos A, menos D, menos G, menos B, menos C, menos H. ¿Este qué es? No sé. Es que entonces este C, ¿no? Este C. No sé. Es C, ¿no? Menos C, menos F, menos I. Y sumamos A más A transpuesta y lo dividimos entre 2, ¿qué nos queda? A, luego aquí ¿qué nos queda? B más D entre 2, etcétera. Lo voy a poner así, nada más con 1, ¿no? Ya todo lo demás es similar. Esto quedaría E, o sea, porque sumo un medio de este más un medio de este, ¿no? Entonces queda E, similar E, o sea que esto queda similar. Y aquí queda I. Eso lo voy a sumar ¿con quién?
con una 2. Entonces estoy sumando ahora esta con esta. A menos A, ¿qué te queda? 0. Entonces se cancela. Y aquí, ¿qué te queda? Te queda B menos D entre 2. Y aquí ya 0, 0, 0. ¿No? Entonces, los asteriscos son parecidos a esto. O sea, nos va a quedar la misma forma. 0 más A, ¿qué nos queda? A. 0 más C, 0 más I, I. Entonces basta con hacer para saber lo que le ocurre a pues son de la misma forma. B más B, B medios más B medios, B. B medios menos B medios, 0. Y aquí en el simétrico, pues te va a quedar al revés. Te va a quedar el B. O sea, aquí te queda B más D entre 2, pero aquí te queda D menos B entre 2. Y ya te queda la suma, te da la suma te da ya D. Y aquí la suma te da C, aquí la suma te da F, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto forma una suma, ¿qué? Directa. Cuando una matriz simétrica es igual a una antisimétrica. O sea, si agarramos una matriz simétrica, ABC tiene que ser igual a esto. Y por otro lado tiene que ser igual a esto. Entonces, ¿cuándo sucede que esto es igual a esto? Primero, ¿cuándo sucede que una matriz es antisimétrica? Cuando el A vale ¿qué? Cuando es simétrica, perdón, cuando el A vale ¿qué? A ver, déjenme borrar esto. O sea, tú quieres tener una matriz simétrica. A transpuesta es igual a. ¿Ok? ¿Cuándo A transpuesta vale A? Cuando el B vale ¿qué? ¿C? Cuando el C vale G, etcétera, etcétera. ¿Eh? ¿Cuándo una matriz es antisimétrica? Cuando el B vale ¿qué? Menos D. Cuando el C vale menos G, etcétera, etcétera. De estas dos condiciones, ¿cuánto tiene que valer B? 0. Pues B tiene que valer 0. Igual, aquí el A igual a menos A, ¿cuánto tiene que valer el A? 0. Entonces, todos tienen que valer ¿qué? 0. Así que una matriz es simétrica o antisimétrica, sí. Una matriz es simétrica y antisimétrica, sí. ¿Tienes a la matriz qué? 0. Por tanto, la intersección de estos dos espacios vectoriales es 0. Bueno, checan ustedes que esto es un espacio vectorial, espacio de matrices simétricas. ¿No? Bueno, ¿se entendió? Te lo dejo. Seguimos. Definición. Si B es un espacio vectorial, una proyección de B es un operador lineal de E sobre B tal que E cuadrada es igual a E. Si B es un espacio vectorial, una proyección de B es un operador lineal E sobre B tal que E cuadrada es igual a E. O sea, E de alfa es igual a E de alfa. Supóngase que E sea una proyección, CR la imagen de E y N el espacio nulo de E. Entonces, a ver, vamos a copiar estos.
Supóngase que sea una proyección, R la imagen de E y N el espacio nulo. A ver, por ejemplo, si beta pertenece a la imagen de la transformación E, ¿qué debe de cumplir? Entonces, existe un alfa en donde, bueno, en B, tal que E de alfa es igual a ¿quién? A beta. Si beta está en imagen, pues existe un alfa, tal que E de alfa es igual a beta. Pero por ser proyección, E cuadrada de alfa es igual a E de alfa. ¿Ok? Y E de alfa es beta. E de alfa es beta, ¿no? Así que si yo aplico E de beta, ¿quién sería E de beta? Bueno, E de alfa es beta. Le aplico E a E de alfa, me queda E cuadrada de alfa. Pero E cuadrada, ¿a qué es igual? Aquí no lo tengo. El hecho de ser proyección nos indica que E cuadrada es E. Entonces me regreso a ver para que se vea. E cuadrada es E. ¿Sí? Una proyección cumple esto. Transformo lo transformado y es igual a la transformación. ¿Sí? O sea, es idempotente. Algo idempotente es que al aplicarlo dos veces, se elevado al cuadrado, quedes en el mismo. A cuadrado igual a la identidad multiplicativa es idempotente, 1 por 1 es 1. ¿No? Entonces, por un lado, E de alfa es beta por definición de imagen. Por otro lado, E de alfa es E cuadrada de alfa por ser proyección. Entonces, E cuadrada de alfa es beta. ¿Quién es E de beta? E de beta es E de alfa. Y E de alfa es E cuadrada de alfa. Así que, ¿quién es E de beta? Es beta. O sea, te deja fija a la imagen. ¿Sí? Y el kernel, si agarramos el kernel, E de alfa, ¿dónde lo manda? Si está en el kernel. Y E de cero, ¿quién es? Y E de cero, y E de alfa, ¿quién es? E de alfa. Entonces E de alfa es 0 y es E de alfa, entonces está en el kernel. Luego entonces se puede ver como la suma directa de la imagen más el kernel. Y la expresión única de alfa como suma de vectores es tomar lo siguiente. Vamos a ponerlo. Alfa igual a E de alfa. A ver, vamos a ver este. Primero, E de alfa menos E de alfa, ¿quién es? 0, no importa lo que sea E. Para cualquier transformación, E de alfa menos E de alfa es 0. Más alfa, ¿qué nos quedaría? Alfa. Es decir, sin importar la transformación, E de alfa más alfa menos E de alfa, eso me da alfa. ¿Ok? Ahora, E de alfa está en la imagen y alfa menos E de alfa está en el kernel. A ver, vamos a aplicar. Vamos a ver que este está en el kernel. Alfa menos E de alfa en el kernel. De E. Agarramos E y le aplicamos el vector alfa menos E de alfa. E de alfa, esto es lineal, ¿verdad? Entonces esto es E de alfa
menos E de alfa. Esto es igual a E de alfa, pero por ser proyección E de alfa, ¿quién es? E de alfa. E cuadrada igual a E, ¿no? ¿Sí? Entonces, E de alfa menos E de alfa es 0. Es decir, alfa menos E de alfa está en el kernel de E. Alfa menos E de alfa está en el kernel de E. ¿Y E de alfa en dónde está? Ay, aquí ya no me cabe. E de alfa está en la imagen de la imagen de, claramente, ¿no? Así que a todo elemento del espacio vectorial lo podemos ver como un elemento de la imagen más un elemento del kernel de la proyección. ¿Sí? Seguimos. De 1, 2 y 3 es fácil ver. Los siguientes, si R son, ya lo vimos. Existe uno y solo un operador de proyección de, como se ve como suma directa, entonces es único. ¿Ah? Que tiene por imagen R y por espacio nulo N. Este operador se llama proyección sobre R según a N o proyección sobre R paralelamente a N. Cualquier proyección E es trivialmente diagonalizable. Ah, me falta un ejemplo, creo que no lo vi. Si una transformación es diagonalizable, los subespacios propios asociados a los valores propios son invariantes y se pueden ver como suma ¿qué? Directa. ¿Ok? Eso me faltó ver. Entonces, los subespacios propios vectoriales asociados a los valores propios, C1, C2, etcétera, hasta CK, se pueden ver como suma directa y eso nos ve cuando la transformación es diagonalizable. ¿Ok? Ahora, lo que dice así es que cualquier proyección E es trivialmente diagonalizable, ¿te lo vemos? Si alfa 1 hasta alfa R es una base de R y alfa R más 1 hasta alfa N es una base de N, entonces la base diagonaliza E. O sea, tenemos una base que se parte en dos conjuntos, donde la primera parte del conjunto me representa la identidad de orden R por R y la segunda me representa a la matriz 0 de orden N menos R por N menos R. Vamos a checar esto. Entonces aquí ya lo elimino. Tengo una base alfa 1 hasta alfa R. Luego voy a separar así, alfa R más 1 hasta alfa N. Esta es la base para la imagen y esta es la base para el kernel. ¿Ok? Aplicamos E de alfa 1. La proyección E1 de alfa 1, permítame tantito. La 17. Espérame. Ok. Más bien la dimensión. Oh, ok, está bien. Se tiene una base. La base se puede ordenar
de tal manera que los vectores de la base, los primeros vectores de la base, sean parte de la imagen de la proyección y que los últimos vectores de la base sean parte del kernel. ¿Sí? Siempre podemos ordenar la base. Luego entonces, E de alfa 1, que sería el E de alfa 2, ¿cómo estarían representados? Ah, bueno, el E de alfa 1 me daría la proyección de esto. ¿Quién sería su proyección en este espacio? ¿Quién sería? Sería alfa 1 y como combinación lineal de estos sería 1, 0, 0, 0. Entonces tienes 1, lo voy a poner así. 1, bueno, con puntitos pues. 0. Luego, para el alfa 2, ¿quién sería su proyección? Entonces se vería como 0, 1, 0, porque agarra la misma base. Y luego esto se vería, etcétera, etcétera, y esto luego se vería como 0, 0, 1, etcétera, etcétera. Así que esto te va a dar la matriz identidad en la primera parte. ¿Sí? Para esta parte, ¿qué componentes, a partir de aquí, qué componentes tiene? O sea, tú agarras E de alfa 1 y te da alfa 1. Pero alfa 1 es una vez alfa 1 más 0 veces estos, más 0 veces estos. ¿Sí? O sea, aquí hay ceros. Aquí también hay ceros, aquí también hay ceros. O sea, esta es una matriz 0. Voy a poner así. Ahora agarras el alfa de R más 1. Ese está en el kernel, ¿verdad? Entonces, E de alfa R más 1, ¿a dónde te lo manda? 0. Y cualquier combinación es 0, ¿no? ¿Vale? Entonces, tienes esta parte así. ¿Sí? Esta sería la matriz. Que pues es la DI sería tamaño R por R. identidad de tamaño R por R. A partir del R más 1, 0 hasta el N. Exactamente. Esta identidad no necesariamente va arriba. Por ejemplo, si ya tú tienes fijos los espacios W1 hasta K, y agarras, por ejemplo, la proyección 2, pues podrías tener un 0, y ceros, ¿no? Dependiendo en su respectivo acomodo de la base. Si saca la proyección 3, pues ahí estaría hacia abajo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, aquí dependiendo, tus espacios, si por ejemplo aquí nada más están sobre la imagen y el kernel, tú nada más tienes dos espacios, por eso es la identidad, el 0 y el 0. Pero en general, si tienes varios espacios, W1, W2, WK, la identidad puede estar en bloque, pues, pero puede estar ya sea arriba, ya sea en medio, ya sea hasta abajo, etcétera, dependiendo a qué késimo espacio le corresponde. En este ejemplo, tú hiciste la imagen suma directa con el kernel. Entonces, esta identidad es porque el espacio es el W1. ¿Ok? Entonces agarraste estos. Y el W2 es el del kernel. Entonces ya sabes que te va a dar estos de ceros, estos de ceros. Pero en general,
puedes tener K espacios y entonces te queda la matriz más o menos de esta forma. ¿Sí? Eso para las proyecciones. Seguimos. Donde hay la matriz identidad R por R. Esto ayudará a explicar parte de la terminología relacionada con las proyecciones. El lector deberá ver las diferentes situaciones en el plano R2 para convencerse de que la proyección en R según N aplica a todo vector R por proyección paralela a N. Las proyecciones pueden ser empleadas para describir las descomposiciones en suma directa del espacio B. En efecto, supóngase que B es esta suma directa. Para todo J se define el operador EJ sobre B. Sea alfa en B, por ejemplo, alfa igual a alfa 1 más alfa K, con alfa I en WI, defínase EJ de alfa como alfa J. Entonces EJ es una ley bien definida. A ver aquí. ¿Por qué es una ley bien definida? Dice EJ de alfa es igual a alfa J. Tenemos un alfa que es una suma de alfa 1 hasta alfa K. Dice que está bien definida porque al ser suma directa, la representación de un vector alfa como suma de alfa de W1 hasta WK es única, ¿no? Ya se vio que es única, ¿sí? Cuando es suma directa, la representación es única, por tanto, esta es una función. EJ de alfa es igual a alfa J, nada más existe una sola coordenada que nos da alfa J, y entonces, por eso se puede definir. Si tomáramos en vez de suma directa sumas de W1 más WK, entonces esto no podría ser definido de forma única. ¿Sí queda claro? Entonces, por eso dice que es una ley bien definida. Es fácil ver que J es lineal. A ver, vamos a hacer esta parte y ya con eso acabamos. Esto no se copia, ¿verdad? Creo que no, ¿verdad? Pero a ver si es así. Vamos a ver si se copia, no creo, pero... Sí se copia, pero muy feo. ¿Quién sabe qué diablos es esto? No lo copiamos de la forma usual. Pero nada más vemos esto, ¿eh? Entonces... ¿Cómo le hago? Tengo que ser más chiquito, ¿eh? Permítame. 100. Y vamos a antes del teorema, ¿no? Para acabar esta parte. Ese. Con eso acabamos. Entonces nos quedamos en el teorema, ¿qué? ¿9? Teorema 9. Ok. Las proyecciones pueden ser empleadas para describir las composiciones de efectos. Suponga que ver, ya lo hicimos. Defina CJ, ¿no? Entonces dice, J es una ley bien definida, es fácil ver que J es lineal. Entonces agarramos y decimos, EJ lo evalúo en un alfa más beta. ¿Sí? EJ lo evalúo en un alfa más beta. C por alfa más beta. Entonces, este alfa yo lo puedo ver como C por la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de estos alfa I. ¿Okay? De algunos alfa I en cada W de I. Más la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de beta cis.
Cuando yo sumo aquí, al sumar en subespacios, yo sumo entrada de subespacios, es decir, yo tengo esto, ¿ok? Y ya la proyección de esto precisamente es C alfa I más beta I, que la puedo ver como la suma de estas dos proyecciones, ¿ok? Entonces, es lineal. EJ cuadrada, proyecto, déjenme cambiarle aquí el color, proyecto EJ en EJ de alfa, ¿no? Por un lado me da alfa J y luego agarro EJ evaluado en alfa J. Pero alfa J, ¿dónde está? En WJ. Entonces alfa J se puede ver como 0 más 0 más alfa J más 0 más. Porque alfa J está en WJ. Así que la proyección de este vector, ¿quién es? Pues alfa J. Entonces EJ de alfa J precisamente es alfa J. Es decir, EJ de J de alfa es igual a EJ de alfa. ¿No? ¿Sí se entendió? O sea, primero proyectas y te da alfa J. Pero alfa J está ¿en dónde? En W de J. Entonces la proyección de alfa J pues tiene que ser alfa J, porque alfa J se ve como 0 más, 0 más, 0 más. Alfa J más, 0 más. ¿Vale? Entonces E cuadrada de J es igual a J. El espacio nulo de J es este subespacio. A ver, agarramos ya por último EJ y lo evaluamos en cualquier elemento que esté aquí. No sé, alfa 1 más. Esto se pone así cuando no quiere uno que tome. Cuando uno no quiere que esté, se pone así. Cuando uno no quiere que un elemento esté, una componente, se pone así. Más, alfa J, más, etcétera. Entonces, este elemento, ¿qué componente tiene en el espacio W J? 0, ¿no? Entonces, como tiene componente 0, proyecta esto al 0 y entonces está en el kernel. Entonces, esto está contenido en el kernel. Claramente, algo que esté fuera del kernel tiene componente en alfa J y entonces el kernel precisamente es esto. ¿Ok? Bueno, nos quedamos en esta parte y ya acabamos la próxima clase. El examen, necesito que me suban su lista, por favor, chicos. ¿Chicos en línea? Sí, profesor, de hecho ya tenemos la lista, se la subo aquí al grupo, se la mando por mensaje directo.